Mi nuera me dio un ultimátum, justo en la mesa de mi propia cocina. O me disculpaba con ella, o no me permitirían asistir a la cena de aniversario de boda de mi hijo. Brandon estaba sentado a su lado y no dijo ni una palabra. Años atrás, ese silencio me habría destrozado. Pero aquella mañana, solo me aclaró más la mente. Dejé la cafetera sobre la encimera, los miré a los dos y entendí una cosa. Si querían apartarme de esta familia, estaban a punto de descubrir exactamente quién había mantenido todo en pie. Meredith hizo su jugada de poder justo en la mesa de mi propia cocina. Era un ultimátum, simple y claro. O me disculpaba con ella, o quedaba vetada de la fiesta por el 10º aniversario de boda de mi propio hijo, la semana siguiente. Mi hijo Brandon estaba sentado justo a su lado, junto a ella. Solo miraba sus manos, completamente callado. Hubo un tiempo en que su silencio me habría herido hasta lo más profundo. Pero no aquella mañana. Ya no. Dejé la cafetera sin decir una palabra, los miré a los dos y comprendí algo con absoluta claridad. Si vais a intentar apartarme de esta familia, más os vale recordar de quién es esta casa, de quién es el dinero que la mantiene a flote y de quién es la paciencia que os ha sostenido todos estos años. Me quedé allí, en mi cocina de Portland, todavía sujetando el asa de la cafetera. Meredith estaba sentada a la mesa de roble, con los brazos cruzados y la mirada helada. «Discúlpate conmigo, Eleanor, o no vendrás a la cena de aniversario de la próxima semana», dijo, con la voz rebosando dulzura artificial. «No voy a dejar que arruines nuestro día especial». Miré a Brandon, esperando ver aunque fuera una pizca de carácter, pero evitó mi mirada por completo. Meredith soltó una pequeña sonrisa triunfal. Creía que había ganado. No lloré. No levanté la voz. Tengo 67 años. Llevo 5 años viuda, y mi difunto marido y yo construimos esta vida desde cero. Brandon y Meredith vivían gratis en el apartamento sobre mi garaje independiente, para poder ahorrar para la entrada de una casa propia. Ese era el trato. Pero en los últimos meses, Meredith había empezado a comportarse como si el lugar le perteneciera. Decidía quién podía venir, cómo debía verse el jardín, y ahora también quién tenía permiso para celebrar los hitos familiares. El detonante de su berrinche actual era increíblemente insignificante. Me había negado a prestarle mi todoterreno para su viaje de fin de semana largo a Cannon Beach, porque tenía una cita médica que no podía cambiar. Meredith me llamó egoísta. Brandon simplemente asintió con ella. Al mirarlos ahora, no sentí ira. Sentí una extraña y profunda sensación de paz. Meredith pensaba que tenía todas las cartas, porque sabía cuánto quería yo a mi hijo. De verdad creía que me tragaría el orgullo solo para mantener la paz. «Voy a salir un momento a tomar aire fresco», dije en voz baja. Cogí mi chaqueta y salí. El aire fresco del noroeste del Pacífico me llenó los pulmones. Al pasar junto a la ventana abierta de la cocina, oí a Meredith reírse suavemente dentro. «Se disculpará», le dijo a Brandon. «No soporta que la dejemos de lado». Brandon no respondió. De pie en el porche, comprendí que hablar era malgastar el aliento. Algunas personas necesitan aprender por las malas. Metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono y tomé una decisión. No solo di un paseo. Me subí al coche, conduje hasta una cafetería local, abrí mi tableta e inicié sesión en mis cuentas. Meredith pensaba que dirigía el espectáculo, pero se le olvidó quién lo financiaba. Hace 3 años, abrimos una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Yo aportaba una cantidad fija cada mes para cubrir los servicios, pero con el tiempo también empezaron a cargarse allí su internet, todos sus servicios de streaming y la mayor parte de la compra. Como casi nunca revisaba la cuenta por internet, lo había ido dejando pasar. Cuando miré los extractos en ese momento, se me cayó el alma a los pies. Meredith había pasado discretamente todos sus gastos personales a esa cuenta. Entregas de kits de comida de alta gama, suscripciones de decoración de diseño, incluso la tarjeta de gasolina que Brandon usaba para ir al trabajo. Todo lo estaba pagando yo. Usaban mi dinero para financiar un estilo de vida de lujo, mientras me trataban como a una inquilina incómoda en mi propia casa. Llamé a mi banco. Sin drama, sin lágrimas.
Desvinculé las cuentas, cancelé mi transferencia mensual y revoqué, con unos pocos clics, todas y cada una de las autorizaciones de pago automático del Internet, las aplicaciones de streaming y las cajas de suscripción. Cuando llegara el 1 de mes, esa cuenta iba a quedar como un pueblo fantasma. Después, llamé a una agencia de viajes. Durante años había tenido una cuenta de ahorros reservada para un viaje que mi marido y yo nunca llegamos a hacer. Las Maldivas. Un paraíso de arena blanca, agua turquesa y silencio absoluto. ¿Tiene algo que salga pasado mañana?, pregunté. La agente revisó y encontró una cancelación en un resort de isla privada. Era increíblemente caro, unos $8.000 por una estancia de 2 semanas, pero era mi dinero. Cuando el correo de confirmación apareció en mi pantalla, sentí que se me quitaba de los hombros un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. Meredith quería que me perdiera su aniversario. Yo iba a hacer algo todavía mejor. Pero el trago más difícil de digerir para ellos aún estaba por llegar, y no tenían ni idea de que ya venía de camino. A la mañana siguiente, actué como si no pasara nada. Meredith me aplicó la ley del hielo cuando nos cruzamos en el pasillo, prácticamente vibrando de expectación por la disculpa que creía que estaba a punto de recibir. No le di esa satisfacción. En cambio, subí a mi dormitorio y preparé las maletas con calma. Sin prisas, sin pánico. Guardé mis mejores vestidos de verano y bañadores. Mientras Meredith estaba fuera haciendo recados, Brandon llamó a mi puerta y entró. «Mamá, vamos», dijo en voz baja. «Dile simplemente que lo sientes. Ya sabes cómo se pone. No lo dice en serio». Miré a mi hijo, y por un segundo solo sentí lástima. Había renunciado por completo a su voz. «Brandon», dije con suavidad, «no tengo nada por lo que disculparme, y no voy a hacerlo». Él suspiró, claramente molesto por lo que veía como mi terquedad. «Vale, entonces no puedes venir a la cena». Meredith se mantiene firme. «Esa es su decisión», respondí, cerrando la cremallera de la maleta. Estaba escondida detrás de la puerta, así que ni siquiera la vio. De verdad pensaba que iba a pasarme el fin de semana lamentándome en el salón. La noche antes de mi vuelo, dejé un sobre en la isla de la cocina. Nada de carta dramática de despedida. Nada de reproches amargos. Solo una nota corta y pulcra. «Estaré fuera las próximas 2 semanas. Disfrutad vuestro aniversario. He reestructurado las finanzas del hogar. Eleanor». Aún dormían profundamente cuando salí de la casa a la mañana siguiente. Mi Uber ya me esperaba junto al bordillo. Eché una última mirada a la casa. Era un hogar precioso, pero se había vuelto asfixiante. En el aeropuerto, puse el teléfono en modo avión. Quería disfrutar de las primeras horas de mi escapada sin la vibración de mensajes furiosos. Las Maldivas me llamaban, y de vuelta en casa, el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Las Maldivas eran un auténtico paraíso. Cuando por fin encendí el teléfono en mi bungalow sobre el agua, mantuve los datos móviles apagados y solo me conectaba al wifi del resort cuando me apetecía. Durante los 2 primeros días, desconecté por completo. Leí, caminé por la playa y comí marisco increíble. Podía sentir cómo meses de estrés acumulados se iban derritiendo. Al tercer día, me conecté al wifi. Mi teléfono se volvió loco al instante. Una docena de llamadas perdidas de Brandon. Una avalancha de mensajes de Meredith. El primer mensaje de Meredith era exigente. «Eleanor, ¿dónde estás? El wifi no funciona y el banco dice que la cuenta del hogar está congelada. ¿Qué está pasando?». El siguiente, enviado unas horas después, sonaba mucho más desesperado. «La tarjeta de gasolina de Brandon ha sido rechazada en la gasolinera. Llámanos inmediatamente, por favor». Los leí con total desapego. No me sentí culpable, pero tampoco sentí una alegría maliciosa. Era simplemente la consecuencia natural de su propio sentido de derecho. Habían consumido mi dinero con gusto, sin mostrarme ni una pizca de respeto básico. Ahora que el grifo se había cerrado, estaban descubriendo exactamente quién había construido los cimientos de su vida cómoda. Entonces llegaron los mensajes de Brandon.
Mamá, por favor, llama. Meredith está perdiendo la cabeza. La empresa de catering para la cena de aniversario canceló porque el cheque del depósito fue rechazado. ¿Dónde está siquiera? Escribí una respuesta breve. Estoy de vacaciones en las Maldivas. Como decía mi nota, he reorganizado mis finanzas. Los dos vivís gratis, pero vuestras facturas personales y suscripciones son ahora vuestra responsabilidad. Que tengáis un bonito aniversario. Le di a enviar. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y bajé a cenar. El atardecer teñía el océano de tonos rosados y dorados, y pedí una copa fresca de Sauvignon Blanc. El caos en casa parecía estar a 1.000.000 de kilómetros. El mismo día de su aniversario, los mensajes alcanzaron un punto de máxima tensión. Mi cuñada me escribió pensando que estaba gravemente enferma. Eleanor, ¿estás bien? Meredith le dijo a todo el mundo que te había dado una gripe horrible. En lugar de responderle por mensaje, simplemente actualicé mi estado de WhatsApp con una foto de mis pies apoyados en una tumbona, mirando al océano cristalino. No hacía falta ningún texto. Tardó menos de 10 minutos en sonar el teléfono. Esta vez era Brandon. Contesté. «Mamá», gritó, con la voz tensa hasta el límite. De fondo, oía el ruido de platos y a Meredith gritando, «¿Estás en las Maldivas? ¿Hablas en serio? Mientras nosotros estamos literalmente ahogándonos en el caos aquí». «Hola, Brandon», dije con total calma. «¿Por qué os estáis ahogando en el caos?» El catering se echó atrás porque la cuenta estaba vacía. Tuvimos que ir corriendo a Safeway y comprar hamburguesas y perritos calientes para hacerlos a la parrilla en el patio. Todo el mundo pregunta dónde estás. Y ahora el tío Dave acaba de ver tu foto. Meredith está arriba llorando a mares. Has arruinado por completo nuestro día. Brandon, dije, con la voz volviéndose de acero, Meredith me dijo que me disculpara o que me mantuviera lejos de la fiesta. Elegí mantenerme lejos. Que vosotros dos no llevéis el control de vuestros propios gastos no es mi problema. He subvencionado vuestras vidas durante años, pero eso se acaba ahora. Pero no puedes cortarnos el grifo así, suplicó. Es mi dinero, respondí. Los dos sois adultos independientes y ganáis buenos sueldos. Arregláoslas. Colgué. Estaba claro que mi hijo aún no lo entendía. Solo le importaba la pérdida repentina de comodidad, completamente ciego al hecho de que había permitido que su esposa tratara a su propia madre como basura. Bajé a la piscina y abrí mi libro. No iba a dejar que su drama, provocado por ellos mismos, dictara el resto de mi viaje. Ya era hora de que aprendieran lo que significaba ser adultos de verdad. 2 semanas después, aterricé de vuelta en Portland. Estaba bronceada, completamente descansada y sentía una fuerza interior que no había tenido en años. Un taxi me dejó frente a mi casa un martes por la tarde. El coche de Brandon no estaba en la entrada. Abrí la puerta principal y entré. La casa estaba en silencio absoluto. Cuando entré en la cocina, vi el sobre que había dejado en la isla. Lo habían abierto de un tirón. A su lado había una pila de cartas sin abrir dirigidas a Brandon y Meredith. Avisos de pagos vencidos de servicios de streaming y suministros que habían sido redirigidos a su apartamento de arriba. Claramente habían intentado reaccionar y arreglar las cosas, pero la burocracia lleva tiempo. Dejé las maletas y empecé a preparar una taza de té. Entonces oí pasos en las escaleras. Meredith entró en la cocina. Parecía agotada, con ojeras bajo los ojos, muy lejos de aquella mujer engreída e intocable que me había amenazado en esa misma mesa 2 semanas atrás. Se detuvo en la entrada. «Así que has vuelto», dijo en voz baja. Su voz había perdido el filo. Sonaba completamente a la defensiva. «Sí», dije, dando un sorbo a mi té. «Las vacaciones fueron espectaculares». «Nos dejaste en ridículo, Eleanor», dijo, con una pequeña chispa de su vieja amargura encendiéndose de nuevo. «Ahora toda la familia sabe que nos cortaste el grifo. Mi padre tuvo que rescatarnos y pagar la compra». La miré directamente a los ojos. «Yo no le conté nada a nadie, Meredith. Simplemente dejé de pagar facturas de personas que no me respetan en mi propia casa.
Si tu familia tiene preguntas, puedes decirles la verdad. Me desinvitaste de tu aniversario, así que ajusté mis límites en consecuencia. Se quedó callada, mirando el linóleo. Justo entonces, la puerta principal se abrió con un clic y Brandon entró. Brandon se quedó congelado en el recibidor al verme. La bolsa del trabajo se le resbaló del hombro. «Mamá», susurró, con alivio en la mirada. Entró en la cocina y alargó los brazos para abrazarme, pero di un paso atrás. No fue un gesto de malicia. Fue un límite claro. Parpadeó, desconcertado. «Por favor, sentaos los dos», dije con calma. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que solía ocupar mi marido. Brandon y Meredith se sentaron uno al lado del otro. Parecían exactamente dos niños llamados al despacho del director. «Tenemos que hablar de cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora», empecé. «El acuerdo de vivienda que hemos tenido hasta ahora queda oficialmente terminado. No soy una casera a la que podéis ignorar cuando os conviene, y no soy vuestro cajero automático personal». Brandon tragó saliva. «Mamá, mira, lo siento. Debería haber hablado hace 2 semanas». Meredith estaba completamente estresada por la organización. «Eso no lo justifica», lo interrumpí, con un tono suave pero firme. «Meredith me dio un ultimátum y tú te quedaste sentado en silencio. Eso me dijo exactamente qué lugar ocupo en esta casa. A partir del mes que viene, si queréis seguir viviendo arriba, habrá nuevas reglas». Meredith levantó la mirada. «¿Qué clase de reglas?» «Primero, empezaréis a pagar un alquiler mensual estándar de $1,200 para cubrir impuestos de la propiedad y desgaste. Segundo, nuestros espacios estarán estrictamente separados. Mi cocina es mi cocina. Mi jardín es mi jardín. Si queréis invitar amigos, lo hacéis arriba. Y tercero, os encargáis de todas y cada una de vuestras facturas. Yo quedo completamente fuera de vuestras cuentas». Meredith soltó un jadeo. «Ahora mismo apenas podemos permitirnos eso. Estamos intentando ahorrar para la entrada de una casa». «Entonces tendréis que ahorrar un poco más de espacio», le dije. «O podéis buscar un apartamento en la ciudad. La decisión es totalmente vuestra. Os doy una semana para pensarlo». Me levanté, cogí mi taza de té y entré en el salón. La reunión había terminado. Un silencio pesado cayó sobre la casa durante los días siguientes. Podía oír pasos amortiguados arriba, algún que otro sonido de muebles moviéndose y conversaciones bajas e intensas hasta bien entrada la noche. Me mantuve estrictamente fiel a mis propias reglas. Seguí con mis días, me reuní con mi club de lectura e ignoré por completo la atmósfera tensa de arriba. Meredith probó una nueva táctica: hacerme el vacío. Cuando nos cruzábamos en la entrada, ni siquiera me miraba. No me afectaba. Por fin había comprendido que su desprecio era solo una máscara para su propia impotencia. Ya no le quedaba ninguna ventaja. El dinero se había acabado, y el control de mi casa estaba firmemente de vuelta en mis manos. Al 5.º día, Brandon llamó a la puerta del salón sosteniendo una hoja de papel. «Mamá, ¿podemos hablar un segundo?» «Claro, siéntate». Se sentó en el sillón frente a mí. Hicimos las cuentas. Con el alquiler y haciéndonos cargo de nuestras propias facturas, las cosas van a estar ajustadas, pero podemos hacerlo funcionar. Meredith se da cuenta de que exageró. Quiere disculparse. A esas alturas, su disculpa no significaba mucho para mí, porque sabía que venía de una necesidad económica, no de un arrepentimiento genuino. «Brandon», dije con seriedad, «ella no necesita disculparse para seguir igual. Necesita cambiar la forma en que me trata. Si os quedáis, espero respeto básico. Nada más de exigencias. Nada más de hablarme por encima». «Está aterrada de que vayas a echarnos», admitió. «No voy a echaros a la calle», dije. «Sois mi familia. Pero ser familia no significa dejar que me exploten. Firmáis el contrato de arrendamiento que he preparado, os mudáis. Es así de simple». Asintió lentamente. Por fin entendió que la vieja versión de mí,
la que siempre cedía solo para mantener a todos contentos, había desaparecido. Las Maldivas le habían dado una despedida definitiva. Durante el fin de semana, los tres volvimos a sentarnos en la mesa de la cocina. Esta vez, un contrato de arrendamiento estándar estaba entre nosotros. No era un documento legal agresivo, solo un contrato directo que establecía el alquiler mensual y los límites de la propiedad. Meredith firmó primero. Tenía el rostro completamente inexpresivo, pero firmó con pulcritud. Sabía que cualquier resistencia adicional pondría en peligro su situación de vivienda. Cuando Brandon firmó, levantó la vista hacia mí. ¿Empieza esto el día primero? Sí, dije. Y espero que la transferencia sea automática. No voy a perseguiros para cobrar el alquiler. Meredith se aclaró la garganta, incómoda. Eleanor, de verdad siento lo que pasó hace 2 semanas. Estaba increíblemente abrumada. Le di un breve asentimiento. Acepto la disculpa, Meredith. Miremos hacia adelante. No necesitamos ser mejores amigas, y sinceramente, no tenemos por qué serlo. Ser vecinas educadas y respetuosas es más que suficiente. Decir eso fue increíblemente liberador. No necesitaba obligarme a quererla, y ella no tenía que fingir que me quería. Solo teníamos que respetar los límites de la otra. Una vez terminado el papeleo, volvieron arriba. La casa se sintió más ligera al instante. Ya no era un campo de batalla de tensión pasivo-agresiva. Era un hogar con límites claros y sanos. Había recuperado mi dignidad sin gritar, sin montar una escena y sin necesitar que nadie más librara mis batallas por mí. Salí al patio trasero y empecé a podar los rosales. El otoño se acercaba, pero el jardín volvía a pertenecerme. Decidí que la primavera siguiente por fin remodelaría el viejo invernadero del fondo de la propiedad, un proyecto completamente para mí. Unos minutos después, Brandon salió y me ayudó a cargar los pesados sacos de tierra. Lo hizo por iniciativa propia, sin que yo tuviera que pedírselo. Era un gesto pequeño, pero era un comienzo. 6 meses después, estaba sentada en mi patio, tomando mi café de la mañana. Era una preciosa y fresca mañana de primavera. Arriba todo estaba tranquilo. Brandon y Meredith seguían viviendo allí, pero nuestra dinámica se había transformado por completo. El alquiler entraba en mi cuenta puntualmente el día primero de cada mes. Meredith me saludaba con un gesto educado cada vez que nos cruzábamos, y respetaba estrictamente mi espacio. Ya no había más exigencias repentinas de mi coche ni de mi dinero. A veces, los fines de semana, Brandon bajaba solo para sentarse conmigo y tomar una taza de café. Hablábamos de su trabajo, del clima, de cosas normales y sencillas. Volvía a sentirse como mi hijo, en lugar de como el cómplice reacio de su esposa. Por fin había aprendido a poner límites, tanto con ella como conmigo. Hacía poco me había apuntado a una clase de fotografía en la universidad comunitaria local, y ya tenía reservado mi próximo viaje, Islandia a finales del verano. Quería ver la aurora boreal. Mi cuenta de ahorro se resintió, claro, pero el retorno de inversión para mi paz mental no tenía precio. No necesitaba la aprobación de mi nuera, ni necesitaba una validación constante de mi hijo. Había encontrado mi propia felicidad. Mientras preparaba mi bolsa de la cámara para la clase, sonó un golpe suave en la puerta del patio. Era Meredith. Sostenía un plato con una porción de bizcocho casero de limón. Lo horneé esta mañana, Eleanor. Solo quería traerte un trozo, dijo, con una sonrisa rápida y genuina. Gracias, Meredith, dije, aceptando el plato. Déjalo ahí mismo, sobre la mesa. Asintió y volvió arriba. Miré el bizcocho y no pude evitar sonreír. No era un gran gesto de paz, pero era algo mucho mejor, una muestra de respeto. Un respeto que me había ganado por mí misma, no discutiendo, sino actuando. A veces tienes que salir completamente de la habitación, como hice yo, para mostrarle a la gente exactamente dónde estás plantada.